Te voy a dejar 3 ensambles de PC Gaming que puedes hacer para este 2024 y sus alternativas al menos hasta la fecha. Uno básico y económico para jugar a 1080p, otro intermedio para jugar en 1440p con efectos en ultra y otro para jugar cómodamente a 4K. Número 1, por el rango de hasta $699 americanos, tenemos un ensamble con la nueva APU de AMD, la 8700G, más una placa A620M de GB, más 32 GB de RAM y 1 TB de SSD. Pensé en otras combinaciones, pero al final me pareció más apropiada la APU. Este procesador de 8 núcleos Zen 4 tiene una gráfica integrada RDNA 3. También incorpora una NPU capaz de procesar 16 TOPS. Y aunque es el procesador más caro de sus hermanos, lo prefiero porque su gráfica tiene 12 unidades de cómputo. Para que te hagas una idea, una RX 7600 tiene 32. Así que tener este procesador es como tener un Ryzen 7700, pero con la mitad de caché L3 y con el 37% de la capacidad de una gráfica como esta. También los 32 GB de memoria RAM estarán compartidos en ambos, entre CPU y gráfica. Este paquete tiene un TDP de 65 vatios, por lo que también sale económico de refrigerar, o incluso podrías optar por el disipador simplón que incluye en la caja. Eso si no te alcanzan los dólares, claro. Lo bueno es que tiene 8 canales de PCI Express 4.0 para poner 2 NVMe X4 y tiene 8 canales más para ponerle una tarjeta gráfica en un futuro próximo. Lo puedes combinar con un gabinete decente y esta fuente. El desglose preciso de piezas y los enlaces detallados de Amazon igual están en la descripción o en los comentarios del video o en los vínculos de mi cuenta. Recuerda que este es un mercado muy dinámico y los precios varían todos los días, así que una vez que agregues al carrito comprueba que los precios de cada pieza se han mantenido. Hay varias marcas de SSD y de RAM que son buenas y son perfectamente compatibles. Si de un día para otro el precio cambia y se pone muy cara una pieza, optamos por otra equivalente. Importante, los procesadores 7600, 7700, 7800 X3D son mejores procesadores que las APU y también tienen gráfica integrada, solo que es de 2Q en lugar de 12. Si necesitas la computadora para ya y si vas a comprar la gráfica dentro de un mes o 2 meses o muy pronto, muy pronto, puede que te convenga más algún modelo 7000 porque son mejores, como te decía, y la gráfica que integran los 7000, aunque no son buenas para jugar, te cargan el escritorio. O sea, se puede usar. Los 7000 se pueden usar sin comprar gráfica dedicada, solo que para jugar no dan. Y como alternativa de ensamble por este mismo rango de precios, tenemos también la combinación Ryzen 5 5600, 6 núcleos Zen 3, 12 hilos, más una gráfica RX 6600 de $200. Esta tarjeta tiene 28 unidades de cómputo RDNA 2 y 8 GB de memoria dedicada. Debo decir que con esta en principio vas a jugar mejor que con la APU, pero vas a tener menos posibilidades de ampliarla más adelante. Había barajado la posibilidad de un 5500, pero el 5600 es mejor que el 5500 y también que el 5600G, porque tiene PCI Express 4.0 y 32 MB de caché L3 y está por $135 solamente. Y además si lo combinamos con esta tope de gama de ASRock X570 es maravilloso. Es más grande y tiene de todo. Le puedes poner muchas cosas, ya están baratas por ser más viejas, pero son tremendas, son tope. Con esta combinación sí te confieso que hice un truquito. Quité el disipador y bajé a 16 GB de RAM de DDR4 para no salirnos del presupuesto. O sea, para mantenernos dentro de los $699. Puedes usar el cooler que viene en la caja o incluir el Thermalright por $35 extra. Y la memoria, bueno, por lo menos aquí tenemos una gráfica con su propia memoria dedicada, así que no es tan grave. O súmale dólares, súmale unos $40, $50, lo que sea, y ponla en 32 GB también. Y aparte, también hay otra opción, 100% Intel, con un Core i3 14100F y una gráfica ARC. En realidad este procesador, aunque tiene solo 4 núcleos, es una tremenda pequeña nave. Tiene un turbo de 4.7 GHz y la verdad es que por $120 está más que bien. Lo voy a combinar con un setup DDR4, 32 GB de RAM y una gráfica A750 también de Intel con una fuente de alimentación un poquito más grandecita. De la gráfica no hablaré mucho porque no la he podido probar. Si alguien la tiene y quiere colaborar, envíame material y lo enseñamos en un video corto. Este ensamble me quedó así en $699 también. Eso sí, Intel incluye disipadores muy chafa, muy cutre, muy pequeño, por lo que igual si tienes $35 más, agrega el disipador de Thermalright y va sobrado. Las piezas que individualmente cuestan menos de $200 les viene muy bien a quienes me ven desde Colombia,
porque la pueden pedir en paquetes separados de Amazon y no alcanzan el umbral de pago de aduanas, por lo que sale mucho más barato que las piezas que superan los $200. Para Chile, México y Perú, también son viables los envíos desde Amazon a Estados Unidos. En los demás países, cada uno tiene su propio método, su disponibilidad, su truquito. Me gustaría que dejaras en un comentario de qué país eres y cuán fácil o difícil es comprar en Amazon desde allí. Y si vale la pena o no, o si en tu país hay buena distribución local por parte de las marcas, porque entiendo que hay muchos lugares donde es mejor comprar de manera local. Número 2. Jugar en 1440p con mejores efectos. En algunos juegos da para jugar en Ultra. También daría para 4K pero con efectos en medio, depende del juego. Y esto será a partir de $1.300. Aquí mi opción ganadora fue procesador de Intel con gráfica de AMD, pero porque vi este 12600KF por $182. Mientras más recortamos en precio de CPU, más grande será la gráfica que podremos pagar. Ese procesador aparenta estar viejo porque tiene 2 refritos generacionales encima, pero me gusta cómo rinde. Es el primero en incorporar núcleos eficientes, núcleos extra. Aparte de los 6 grandes, tiene 4 pequeños que ayudan al sistema a ejecutar lo que tengas en background. Como termina con la letra F, no tiene gráfica integrada, pero eso no importa porque lo montaremos con una RX 7800 XT de 16 GB de la marca Gigabyte. Le puse una placa madre tope de gama Z690 de Aorus y gabinete, memoria, fuente y refrigeración de Corsair. En este rango te dejé también una alternativa de Intel con Nvidia, otra de AMD con AMD y otra de AMD con Nvidia. Número 3. Jugar cómodo a 4K por $2.600. Aquí no tuve dudas, el líder en gaming indiscutible es el 7800 X3D y la gráfica será la 4080 Super que acaba de salir. Este sería un ensamble muy top, ya no es para una guía rápida, ya es algo más personalizado, pero para efectos prácticos, para tener una idea, puse un ensamble de PNY de $1.000, que es el único que encontré disponible, que eso es lo que cuesta, $1.000. A veces se agotan y vuelven a aparecer y así. Probablemente cuando estés viendo este video ya se haya normalizado el stock. El problema es que también están apareciendo revendedores por todas partes, la ofrecen por $1.500, por $1.800, pero no estamos en 2020, no creo que se vaya a repetir el cuento de la escasez, no están dadas las condiciones. A medida que se vayan consiguiendo, iremos encontrando y publicando las mejores alternativas. Opciones de AMD con AMD, de Intel con Nvidia y de Intel con AMD también te las voy a dejar por aquí. Espero que esta mini guía te haya servido de algo, al menos como punto de partida. Y para quienes quieran comprar piezas directamente desde mis enlaces de asociado, estaré disponible para conversar por WhatsApp. Por tu atención, muchas gracias, te leo en los comentarios o escríbeme a través de los enlaces que están en mi cuenta.